Ha comenzado Operación Triunfo Estados Unidos y en la gala número 1, Daniela ha cantado una versión muy polémica de la canción Así Fue del gran Juan Gabriel. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Realmente es muy llamativo y por supuesto modificar de tal manera una canción de Juan Gabriel iba a dar de qué hablar al 100%. Si querían conseguir que la gente hablara de Operación Triunfo de Estados Unidos, lo han logrado, porque de todas las galas, el vídeo más viral ha sido la presentación de Daniela con la versión rock de Así Fue de Juan Gabriel. De momento empieza bastante bien, aunque ya los nervios se le notan ni bien entra la canción. Seguimos. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado. De momento se notan un poquito de nervios en su voz, pero está en tono, está llevándola bastante bien. Hay un momento ahí de coreografía con la pierna en alto en la barandilla, no sé si esto era necesario. Al final le quieren sumar como unos ingredientes a esa puesta en escena que tal vez están un poco fuera de lugar o fuera de contexto, ni bien empieza la canción, no sé si es sumarle más nervios a la cantante, pero a nivel vocal, a pesar de los nervios, todavía se puede desenvolver bien. Hay algo que es contraproducente, que es esta bajada por las escaleras. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ella tiene tremendo tacón, tiene unas botas con un tacón bastante importante y está muy insegura bajando las escaleras y mirando los escalones porque siente que se va a caer, siente que se va a golpear. Esto es una reacción natural del cuerpo de una persona que no está habituada a hacer este tipo de coreografía, de esta bajada por estas escaleras, ¿no? Por eso siempre les digo, chicos, menos es más. Se trata de una canción muy conocida, un clásico de Juan Gabriel, todo el mundo va a tener los ojos puestos en esta canción. Digamos que es como si fuera un himno intocable prácticamente. Evidentemente ella tiene mucha presión encima por todo lo que va a suceder, por lo que viene después y por la coreografía que le están haciendo hacer en este momento. Me enamoré. Aptitudes vocales sí tiene, lo que pasa que al ser un tempo de rock y hacer otro tipo de versión, le llevan la voz a un forte constante desde que empieza y supongo que hasta que termina. Si ya el principio de la canción empieza en un forte, porque ya está a viva voz cantando, cuando llegue el estribillo, ¿qué va a pasar? O sea, si quieres cambiar las dinámicas vocales más fuerte que esto, vamos a ver qué pasa. Perdona si te causo dolor. O la voz un poquito más temblorosa en esta parte. Perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te amo? Realmente se notan los nervios en Daniela. Está como un poco disociada entre la voz y la imagen. A nivel corporal está muy robotizada. Tiene el libreto estudiado de todo lo que tiene que hacer. Va cumpliendo pauta a pauta todo lo que tiene que hacer en la bajada. Ahora te paras aquí, ahora miras a cámara, ahora no sé cuánto. Es decir, tiene muchísimas cosas en la cabeza que interfieren en la interpretación. Cuando ves al artista, ves a una chica que está intentando controlar los nervios y está intentando controlar todo lo que le pidieron que haga, ¿no? No la siento natural en su forma de cantar ni en su forma de actuar, ¿no? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Un poquito de desafinación. Una cosa buena que tienen, por lo menos en Operación Triunfo, es que las voces no están moduladas como en el formato de la voz. En el formato de la voz, sí las voces pasan por un filtro, por una producción donde las ponen en pitch, le ponen autotune, le ponen todo lo necesario para que cuando le llegue al oyente sea como un disco el que están escuchando. En el caso de Operación Triunfo, por lo menos antes y por lo que estoy escuchando ahora de Daniela, la voz está bruta. La voz está tal y como es. Por lo tanto, el oyente va a ver cuando canta bien y cuando canta mal y todo lo que pase se va a ver. Le he dicho que no. Le he dicho que no. Te das cuenta como que va correcta a nivel vocal hasta el momento. Hay alguna imprecisión, pero realmente puede sostener la melodía, vibra al final de las frases. Solamente que hay una interferencia a nivel visual como muy antinatural de lo que está pasando, ¿no? Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. ¿Qué es
lo que pasa aquí? Empieza a ejercer demasiada presión subglótica, la música va increciendo y su voz va aún más increciendo. Y todavía no llegamos al no te aferres, todavía no llegamos a romper la canción. No sé lo que va a pasar. Fíjate que ahora, en este pedacito de canción, va la voz en aumento, intenta como rasgar un poco la voz, todavía no llega a rasgarla del todo, pero se nota como que hay un exceso de presión subglótica. Ya el sonido de la voz está como muy abierto, está como muy estridente, está como muy exagerado y lo sientes como si fuera un grito. Ya te ayudo a olvidar el pasado. ¿Ves? Por ejemplo, aquí ya intenta rasgar la voz en el ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que la constricción que está generando en este momento para poder meter esa distorsión de la voz hace que esté fatigando el mecanismo porque hay demasiada presión subglótica. Está fatigando, por lo tanto, cuando empiezas a fatigar las cuerdas vocales, va a llegar un momento que la voz se va a romper, la voz se va a quebrar, el cierre cordal no va a ser bueno. Y aquí empiezan los problemas de la fatiga vocal. Para que veas que cuando la voz está mal colocada, solamente con una canción te va a dejar fuera de juego. O sea, no necesitas ni 2 ni 3 canciones, solamente con una canción. Si tú lo estás haciendo mal, técnicamente, te va a jugar muy mala pasada. Mira. Esto es un grito, ya directamente no hay ni afinación. La voz está completamente rota, está gritada. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Te das cuenta cómo cambia el mecanismo? Lo intenta hacer como en un pliegue fino, como si fuera una mixed voice, porque se da cuenta que ese belting ya está desgarrado. ¡Ya no te aferres! ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú a un cantante no le enseñas a cantar en una mixed voice para que no se haga daño, pasan estas cosas, ¿no? Entonces estas fábricas de cantantes que quieren hacer un artista en menos de 3 meses, se corre este riesgo, porque esa garganta no está preparada para esto que le han puesto, ¿no? Aún imposible. Ya no te harás. Aquí ha vuelto a romper la voz y ¿qué es lo que pasa? Está generando daño, está generando más daño. Ni me hagas más daño. Ya no. Cuando ella va a su cierre cordal sano, la voz suena completamente diferente. Para mí la han arruinado al ponerle esta versión metal, rock, heavy, no sé cómo llamarla, de Así Fue. O sea, para mí es un despropósito al 100%, chicos, esta versión, ¿eh? Tú bien sabes que no fue mi culpa. Ya está a un nivel que no puede, ya ha perdido el control total de lo que hace. ¿Por qué? Porque entra como en un bucle. Cuando tú sabes que no te está saliendo bien, sabes que lo que viene tampoco te va a salir bien, sabes que estás completamente fuera, se hace psicológicamente un bucle, te metes en un bucle del cual es muy difícil salir. Y te vas hundiendo cada vez más, ¿no? Entonces supongo que la canción se la habrán puesto. No sé en qué momento pensaron que esta era una buena idea para ella. Tú te fuiste sin decirme nada. Es una voz caprina en este momento porque tiene mucho temblor. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Luego te fuiste. Yo no sé cómo María Santísima alguien permitió que le hagan esto a esta chica. Aquí no se puede echar la culpa ni al jurado, que estas chicas son maravillosos todos. No se puede echar la culpa ni siquiera a Daniela. Supongo que alguien le puso la canción ahí y al no estar preparada vocalmente para ese reto, le ha pasado factura desde los primeros segundos de la canción. No puede, es que no puede. Es que ella no puede cantar. Tú no sabes el daño que le han hecho a esta chica. Ya no puede sostener, ya la voz está rota, ya la voz ha desconectado. Las cuerdas están en un plan en este momento que no hay manera de que ella vuelva a un cierre cordal sano. Ya necesita ir jugando con... meterse en algún punto donde encuentre una conexión entre cuerdas para seguir fonando. Pero le han hecho tremendo daño, ¿eh? Y sin más nada. No puede. Porque no sé. Trabaja en un mixto de la voz para poder fonar. Ya se ha quedado sin una tonificación muscular correcta para sonar en los pliegues más gruesos, ¿no? Que es lo que llamamos voz de pecho. pero fue así. Así fue. ¿Es que le han destrozado la voz?
Pobre mujer. Resumen real, versión nefasta. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer esta canción, así fue, en este tipo de versión metalera. Y segundo, que me parece nefasto poner a los concursantes en estas tesituras. Y lo vuelvo a repetir, no es un problema de que a ella le falte voz o que no tenga cualidades para cantar. No ese es el problema. Ella sí tiene cualidades para cantar. La han puesto en una tesitura que no le correspondía. Al no saber manejar la musculatura para este tipo de colocaciones, la han destrozado. En este caso quedó muy fuera de su límite y una cosa así puede hacer mucho daño a una persona, puede hacer mucho daño a una voz. Leo en los comentarios, no sin antes suscribirte al canal, que es completamente gratuito, y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!